Hola y bienvenidos a la Red de la Fe. Acompáñanos a este emocionante viaje a través del capítulo 17 del libro de Génesis. En este capítulo, descubriremos enseñanzas poderosas que tienen un impacto profundo en nuestras vidas espirituales. Este capítulo es como un tesoro escondido de sabiduría y revelación divina que está esperando ser descubierto. ¿Te has preguntado alguna vez sobre la importancia de la alianza entre Dios y el hombre? ¿Quieres entender cómo la obediencia y la fe pueden transformar nuestra relación con Dios? ¿Estás listo para conocer las promesas increíbles que Dios tiene para aquellos que confían en Él? Este capítulo es un testimonio de la fidelidad de Dios y su compromiso con sus hijos. Te invito a sumergirte en esta lectura y aprovechar las lecciones profundas que encontrarás. A medida que exploramos juntos los versículos de Génesis 17, te animo a abrir tu corazón y tu mente para recibir la sabiduría divina que cambiará tu vida. No te pierdas esta oportunidad de crecimiento espiritual y descubrimiento. Antes de comenzar, te animo a que interactúes con nosotros en la sección de comentarios. Comparte tus pensamientos, preguntas o reflexiones. Además, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a la Red de la Fe y activar las notificaciones para no perderte futuros estudios bíblicos y contenido relacionado. Vamos a empezar. Versículos del 1 al 2. Tenía Abraham 99 años, cuando se le apareció Yahvé y le dijo: Yo soy el Dios de las alturas. Camina en mi presencia y sé perfecto. Yo estableceré mi alianza entre yo y tú, y te multiplicaré más y más. Este pasaje marca un momento crucial en la vida de Abraham. Aquí hay algunas enseñanzas y significados clave que podemos extraer. La manifestación de Dios. En este pasaje, Dios se revela a Abraham como el Dios de las alturas o Dios Altísimo. Esta revelación subraya la supremacía y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios elige encontrarse con Abraham en un momento específico de su vida, destacando su voluntad de intervenir en la historia humana. El llamado a la santidad. Dios insta a Abraham a caminar en su presencia y ser perfecto. Esto implica un llamado a la santidad y a vivir una vida recta y justa delante de Dios. La perfección en este contexto se refiere a la integridad y la devoción a Dios. La promesa de la alianza. Dios renueva su promesa de hacer una alianza con Abraham. Esta alianza incluye la promesa de multiplicar a Abraham en gran medida. Esta promesa es fundamental en la historia bíblica, ya que establece las bases para la descendencia de Abraham y la futura nación de Israel. La fe de Abraham. Abraham responde a la revelación de Dios con obediencia y fe. A pesar de su avanzada edad, Abraham cree en la promesa de Dios de multiplicar su descendencia. Su respuesta ejemplifica la importancia de la fe en la relación con Dios. En resumen, este pasaje nos presenta a un Dios que se revela a sí mismo, hace promesas divinas y llama a Abraham a una vida de santidad y obediencia. Establece las bases para la alianza entre Dios y el pueblo de Israel y enfatiza la importancia de la fe en la relación con Dios. Versículos del 3 al 4. Abraham cayó rostro en tierra, y Dios le habló así: Esta es mi alianza que voy a pactar contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones. En este versículo, presenciamos la profunda respuesta de Abraham ante la revelación de Dios sobre la alianza que establecerá con él. Aquí hay algunas enseñanzas clave que podemos extraer de este momento. La humildad ante la presencia divina.
La reacción de Abraham de caer rostro en tierra es un gesto de profunda humildad y reverencia ante Dios. Nos enseña la importancia de reconocer la majestuosidad y la santidad de Dios en nuestras vidas. La promesa de una descendencia abundante. Dios confirma su promesa de que Abraham será el padre de una multitud de naciones. Esta promesa es extraordinaria, especialmente considerando la avanzada edad de Abraham y la esterilidad de su esposa Sarai. Nos recuerda que Dios puede cumplir sus promesas de maneras sorprendentes y más allá de nuestras expectativas humanas. La alianza de Dios. Este versículo introduce claramente la idea de una alianza entre Dios y Abraham. Esta alianza será el fundamento de la relación especial entre Dios y el pueblo de Israel. La promesa de una gran descendencia y la tierra prometida son elementos clave de esta alianza. La visión de la historia. La promesa de que Abraham será el padre de muchas naciones tiene implicaciones que trascienden la vida de Abraham. Esta visión apunta hacia el futuro y sugiere que la historia de la salvación y la redención de la humanidad se desarrollará a través de la descendencia de Abraham. La importancia de la fe. Abraham creyó en la promesa de Dios, a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles. Su fe en Dios es un ejemplo para nosotros, recordándonos que la fe es esencial en nuestra relación con Dios. En resumen, este versículo marca un momento significativo en la vida de Abraham y en la historia de la redención. Nos enseña sobre la reverencia ante la presencia divina, la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, la importancia de las alianzas divinas y la centralidad de la fe en nuestra relación con Dios. Versículo 5. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. El cambio de nombre de Abraham a Abraham es un momento crucial en la historia bíblica y contiene importantes lecciones y significados. Aquí están algunas de las enseñanzas clave que podemos extraer de este cambio de nombre. El cumplimiento de la promesa. El cambio de nombre de Abraham a Abraham es un indicio del cumplimiento de la promesa divina. Dios había prometido que Abraham sería el padre de una multitud de naciones, y el cambio de nombre es un testimonio de que esta promesa se está haciendo realidad. La identidad transformada por Dios. El cambio de nombre representa una transformación en la identidad de Abraham. El nombre Abraham significa padre de multitudes o padre de naciones. Este nuevo nombre refleja la vocación y el propósito que Dios tiene para Abraham en la historia de la redención. La soberanía de Dios. El cambio de nombre también subraya la soberanía de Dios sobre la vida de Abraham. Dios tiene el poder de cambiar la identidad y el propósito de una persona de acuerdo con su plan divino. Esto nos recuerda que nuestras vidas están en las manos de Dios, y Él puede transformarnos para cumplir su voluntad. La fe de Abraham. Abraham aceptó este cambio de nombre como un acto de fe en Dios y en su promesa. A pesar de no tener hijos en ese momento, creyó que se convertiría en el padre de multitudes. Su fe es un ejemplo de confianza en las promesas de Dios. El propósito en la historia de la salvación. El cambio de nombre de Abraham tiene un significado más amplio en la historia de la salvación. Él se convierte en el patriarca de Israel y el ancestro de Jesucristo. Esto muestra cómo Dios utiliza a individuos específicos en su plan para redimir a la humanidad. En resumen, el cambio de nombre de Abraham a Abraham representa una transformación de identidad basada en la promesa y el propósito divino.
Nos enseña sobre la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas, la importancia de la fe y cómo Dios puede utilizar a personas comunes para cumplir su plan en la historia de la salvación. Versículo 6. Yo te haré crecer sin límites, de ti saldrán naciones y reyes, de generación en generación. Este versículo continúa enfatizando la promesa divina hecha a Abraham y profundiza en la magnitud de esa promesa. Aquí hay algunas enseñanzas clave que podemos extraer de esta declaración. La promesa de crecimiento ilimitado. Dios asegura a Abraham que lo hará crecer sin límites. Esto va más allá de la mera multiplicación de la descendencia. Implica que su influencia y legado se extenderán ampliamente en el mundo. Esta promesa destaca la generosidad y el alcance de las bendiciones divinas. La fundación de naciones y reinos. La promesa de que de ti saldrán naciones y reyes es significativa. No solo se trata de la multiplicación de personas, sino de la formación de naciones y liderazgo político. Esto indica que Abraham desempeñará un papel fundamental en la fundación de comunidades y en la elevación de líderes. La perpetuidad de la promesa. La promesa de que estas bendiciones se transmitirán de generación en generación resalta la perpetuidad de la promesa de Dios. No es solo para Abraham, sino que se extiende a sus descendientes a lo largo de la historia. Esto refleja la continuidad de la obra divina en el tiempo. La fidelidad de Dios. Esta declaración reafirma la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. A pesar de las circunstancias aparentemente imposibles, como la edad avanzada de Abraham y Sarai, Dios reitera su compromiso de hacer que esta promesa se cumpla. El papel de Abraham en la historia de la salvación. Abraham se convierte en un personaje fundamental en la historia de la salvación. Su fe y obediencia a Dios tienen un impacto duradero en la historia, y su linaje se conecta con la llegada de Jesucristo como el Salvador del mundo. En resumen, este versículo destaca la magnitud de la promesa hecha a Abraham, que va más allá de la multiplicación de descendientes y se extiende a la fundación de naciones y reinos. Nos enseña sobre la fidelidad de Dios, la continuidad de su plan a lo largo de las generaciones y el papel crucial de individuos fieles en la historia de la salvación. Versículo 7. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti, esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y, después de ti, de tu descendencia. En este versículo, Dios establece de manera definitiva y solemne su pacto con Abraham y su descendencia. Aquí hay algunas enseñanzas clave que podemos extraer de esta declaración. El pacto divino. Dios se refiere a su alianza como mi pacto. Esta es una promesa inmutable y sagrada que Dios hace con Abraham y sus descendientes. En términos bíblicos, un pacto es un acuerdo vinculante y, en este caso, es divino. La alianza eterna. Dios enfatiza que esta alianza es eterna. No es un pacto temporal o sujeto a condiciones cambiantes, es un compromiso eterno de Dios hacia Abraham y su linaje. Esta promesa perdurará a lo largo de las generaciones. La relación personal con Dios. Dios declara, yo seré tu Dios. Esta frase subraya una relación íntima y personal entre Dios y Abraham. Implica que Dios estará presente en la vida de Abraham como su guía, protector y proveedor. La herencia espiritual. La promesa se extiende más allá de Abraham a su descendencia. Dios declara que también será el Dios de la descendencia de Abraham.
Esto sugiere que la relación con Dios es heredada y que la fe y la bendición divina se transmiten de generación en generación. La fidelidad de Dios. Esta declaración refuerza la fidelidad de Dios en mantener su parte del pacto. Dios es inmutable en sus promesas y compromisos. Su fidelidad es un tema recurrente en la Biblia y es una fuente de consuelo y esperanza para aquellos que confían en Él. En resumen, este versículo es un recordatorio de la seriedad y la eternidad del pacto que Dios establece con Abraham y su descendencia. Nos enseña sobre la naturaleza inmutable de las promesas divinas, la relación personal que Dios busca con sus seguidores y la herencia espiritual que se transmite a través de la fe en Dios. Versículo 8. Yo te daré a ti, y después de ti a tu posteridad, la tierra en que vives como peregrino, es decir, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Este versículo profundiza en la promesa de Dios a Abraham y establece varios aspectos significativos. La herencia de la tierra de Canaán. Dios promete a Abraham y a su posteridad la tierra en la que vive como peregrino, que es la tierra de Canaán. Esta promesa es específica y territorial. Implica que la tierra de Canaán será la posesión perpetua de Abraham y su descendencia. Canaán era una región de gran importancia en la historia bíblica y se convierte en la futura patria de Israel. La continuidad de la promesa a la descendencia. La promesa de la tierra se extiende a la posteridad de Abraham. Esto significa que sus descendientes también heredarán esta tierra. Esta idea de continuidad es fundamental en la historia de la redención, ya que asegura que la promesa se transmitirá a través de las generaciones. La identidad como peregrino. Dios reconoce que Abraham es un peregrino en la tierra. Esto significa que Abraham es un extranjero y residente temporal en Canaán. A pesar de esto, Dios promete la posesión eterna de la tierra, lo que destaca la importancia de la promesa divina por encima de las circunstancias temporales. La relación especial con Dios. La promesa concluye con la declaración, y seré el Dios de los tuyos. Esto enfatiza la relación especial y la protección divina que Dios ofrece a Abraham y a su linaje. No solo heredarán la tierra, sino que también tendrán una relación íntima con Dios. En resumen, este versículo profundiza en la promesa de la tierra de Canaán como una posesión perpetua para Abraham y su descendencia. También enfatiza la identidad de Abraham como peregrino y la relación especial de Dios con él y su posteridad. Esta promesa es un hito crucial en la historia de la redención y en la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Versículo 9. Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. En este versículo, Dios hace un llamado a Abraham para que él y sus descendientes guarden su alianza de generación en generación. Aquí hay algunas enseñanzas clave que podemos extraer de esta declaración. La responsabilidad de guardar la alianza. Dios encomienda a Abraham la responsabilidad de mantener y preservar la alianza que él ha establecido. Esto implica un compromiso activo de obediencia y fidelidad a los mandamientos y promesas divinas. La transmisión a las generaciones futuras. La alianza no es solo para Abraham, sino que se espera que sea transmitida a sus descendientes. Esto subraya la importancia de la continuidad en la fe y la relación con Dios de una generación a otra. La enseñanza de la fe a las futuras generaciones es una parte esencial de la responsabilidad de Abraham. La alianza perpetua.
La alianza se presenta como algo que debe ser guardado de generación en generación. Esto enfatiza su durabilidad y perpetuidad. La alianza no es pasajera, sino que se espera que perdure a lo largo del tiempo. La relación mutua. La alianza implica una relación mutua entre Dios y Abraham, así como entre Dios y su descendencia. Ambas partes tienen roles y responsabilidades en esta relación. Dios cumple sus promesas, y Abraham y sus descendientes deben mantener su fidelidad. La importancia de la fidelidad. La palabra clave aquí es guarda. Abraham y sus descendientes deben ser fieles a Dios y a su alianza. La fidelidad es un tema recurrente en la relación entre Dios y su pueblo, y esta declaración enfatiza su importancia. En resumen, este versículo subraya la responsabilidad de Abraham y sus descendientes de mantener y transmitir la alianza divina de generación en generación. Nos enseña sobre la importancia de la fidelidad, la continuidad en la fe y la relación duradera entre Dios y su pueblo. Versículos del 10 al 11. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar, todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En este versículo, Dios establece un aspecto específico de su alianza con Abraham y su descendencia, la circuncisión. Aquí hay algunas enseñanzas clave que podemos extraer de esta declaración. La señal de la alianza. La circuncisión se establece como la señal visible y tangible de la alianza entre Dios y Abraham. Es un acto físico que representa la sumisión y la identificación del individuo con la alianza divina. Esta señal sirve como recordatorio constante de la relación especial con Dios. Un acto de obediencia. La circuncisión es un acto de obediencia a la voluntad de Dios. Dios instruye a Abraham y su descendencia a llevar a cabo esta práctica como un acto de fidelidad y sumisión a la alianza. Esto subraya la importancia de la obediencia en la relación con Dios. La universalidad en el mandato. Dios declara que todo varón entre ustedes será circuncidado, lo que indica que este mandato se aplica a todos los hombres en la línea de Abraham. La circuncisión no es opcional, sino una parte esencial de la alianza. La identidad del pueblo de Dios. La circuncisión no solo tiene un significado religioso, sino que también tiene un aspecto cultural e identitario. Los descendientes de Abraham se distinguen por esta práctica y se consideran como el pueblo elegido de Dios. En resumen, este versículo introduce la práctica de la circuncisión como parte fundamental de la alianza entre Dios y Abraham y su descendencia. Nos enseña sobre la importancia de los actos de obediencia en la relación con Dios, así como sobre la identidad y la continuidad de la promesa divina a través de esta señal. Versículo 12. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa, como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Este versículo establece un detalle importante sobre la práctica de la circuncisión en el contexto de la alianza con Dios. Aquí hay algunas enseñanzas clave que podemos extraer de esta declaración. La edad de la circuncisión. La circuncisión debe realizarse a los 8 días después del nacimiento de un niño varón. No debe llevarse a cabo inmediatamente después del nacimiento ni en una fecha arbitraria, sino en el 8º día.
Aunque el niño es incapaz de comprender completamente el significado de este acto en ese momento, sus padres están expresando su compromiso de criar al niño en la fe y la obediencia a Dios desde una edad temprana. La perpetuidad de la alianza. La declaración en adelante y para siempre enfatiza la perpetuidad de esta práctica dentro de la comunidad de Abraham. La circuncisión no es una tradición temporal, sino una parte continua y significativa de la relación con Dios. En resumen, este versículo establece las pautas específicas para la práctica de la circuncisión en la comunidad de Abraham, destacando su importancia, inclusividad y continuidad en las generaciones futuras. La circuncisión se convierte en un acto de sumisión y fidelidad a la alianza divina desde una edad temprana. Versículo 13. Sea que hayan nacido en tu casa, o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza perpetua. Este versículo enfatiza aún más la universalidad y la perpetuidad de la práctica de la circuncisión como parte de la alianza divina. Aquí hay algunas enseñanzas clave que podemos extraer de esta declaración. Universalidad de la circuncisión. Dios establece claramente que la circuncisión se aplica a todos los varones, sin importar si han nacido en la casa de Abraham o si han sido comprados como esclavos. Esta inclusividad muestra que la alianza y sus señales son para toda la comunidad de Abraham, independientemente de su origen. La alianza en la carne. La circuncisión es descrita como una alianza grabada en la carne de los hombres circuncidados. Esto significa que la señal de la alianza es física y visible. La idea es que esta marca en la carne sea un recordatorio constante de la relación especial entre Dios y su pueblo. Alianza perpetua. La declaración de alianza perpetua subraya que la práctica de la circuncisión no es temporal ni sujeta a cambios. Es una parte continua e inmutable de la relación entre Dios y la descendencia de Abraham. La alianza divina es duradera y eterna. La importancia de la marca física. La circuncisión no es solo un acto simbólico, sino que tiene una dimensión física significativa. La marca en la carne es un recordatorio tangible de la responsabilidad y el compromiso hacia Dios y su alianza. La identidad del pueblo elegido. La circuncisión se convierte en un marcador distintivo del pueblo elegido de Dios. Aquellos que están circuncidados se identifican como parte de la alianza y como el pueblo de Dios. En resumen, este versículo enfatiza que la circuncisión es una práctica universal y perpetua en la comunidad de Abraham y que representa la alianza divina grabada en la carne de los hombres. Esta práctica física sirve como recordatorio constante de la relación especial entre Dios y su pueblo. Versículo 14. Todo varón no circuncidado, al que no se le haya cortado el prepucio, será eliminado de su pueblo, por haber roto mi alianza. Este versículo destaca la seriedad y la importancia de la práctica de la circuncisión dentro de la alianza divina. Aquí hay algunas enseñanzas clave que podemos extraer de esta declaración. La gravedad de la desobediencia. Dios establece claramente las consecuencias de no cumplir con la circuncisión. Cualquier varón no circuncidado, es decir, aquel que no ha cumplido con esta parte de la alianza, será eliminado de su pueblo. Esto muestra que la desobediencia a la alianza tiene graves consecuencias. La alianza como compromiso. La circuncisión no se considera simplemente como un ritual religioso, sino como un compromiso serio con la alianza divina.
Aquellos que no cumplen con este acto están rompiendo su parte del pacto con Dios. La alianza como identidad. La circuncisión se convierte en un marcador de identidad dentro de la comunidad de Abraham. Aquellos que han sido circuncidados se identifican como parte de la alianza, mientras que aquellos que no lo han hecho se consideran en violación de la misma. El llamado a la fidelidad. Este versículo subraya la importancia de la fidelidad a la alianza divina. La obediencia a los mandamientos y rituales establecidos por Dios es esencial para mantener una relación correcta con Él. La continuidad de la alianza. La alianza se presenta como una relación continua y duradera entre Dios y su pueblo. La circuncisión es una parte integral de esta relación que debe ser mantenida a lo largo del tiempo. En resumen, este versículo enfatiza la seriedad de la alianza divina y la importancia de cumplir con la circuncisión como parte de esa alianza. La desobediencia a esta práctica tiene consecuencias graves, lo que destaca la necesidad de fidelidad y obediencia en la relación con Dios. Versículo 15. Dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y te daré de ella un hijo. En este versículo, Dios realiza una declaración importante y cambia los nombres de Sarai y Abraham, lo que lleva consigo un significado y enseñanzas significativas. Aquí están algunas de las enseñanzas clave que podemos extraer de esta declaración. La promesa de la maternidad de Sara. Dios revela su plan de bendecir a Sara y darle un hijo a pesar de su esterilidad. Esto es un acto de gracia divina y un recordatorio de que Dios tiene el poder de cumplir sus promesas incluso en situaciones aparentemente imposibles. El cambio de nombres. Dios cambia el nombre de Sarai a Sara y el de Abraham a Abraham. Esto simboliza una transformación espiritual y un nuevo propósito en sus vidas. Sara significa princesa y sugiere la promesa de ser madre de naciones. Abraham significa padre de multitudes, lo que señala su papel en el cumplimiento de la promesa de Dios. El poder transformador de Dios. Este versículo resalta el poder de Dios para transformar las vidas de las personas y cambiar sus destinos. Abraham y Sara pasan de ser una pareja estéril a convertirse en los padres de una nación. La importancia de los nombres. En la Biblia, los nombres tienen un significado profundo y a menudo reflejan la identidad y el propósito de una persona. El cambio de nombres indica una nueva identidad y un nuevo propósito en la relación de Abraham y Sara con Dios. La gracia de Dios. La promesa de Dios de dar un hijo a Sara es un acto de gracia divina. A pesar de las limitaciones humanas, Dios elige bendecir a esta pareja y cumplir su promesa. En resumen, este versículo marca un momento crucial en la historia de Abraham y Sara, donde Dios cambia sus nombres y promete la bendición de la maternidad a Sara. Nos enseña sobre el poder transformador de Dios, su gracia y la importancia de confiar en sus promesas incluso en situaciones aparentemente imposibles. Versículo 16. La bendeciré de tal manera, que pueblos y reyes saldrán de ella. Este versículo amplía la promesa de Dios a Sara y Abraham al afirmar que Dios la bendecirá de tal manera que de ella surgirán pueblos y reyes. Aquí hay algunas enseñanzas clave que podemos extraer de esta declaración. La promesa de una descendencia ilustre. Dios no solo promete dar un hijo a Sara, sino que su bendición se extenderá mucho más allá de un solo hijo.
La mención de pueblos y reyes indica que la descendencia de Sara y Abraham será numerosa y de gran importancia en la historia. Cumplimiento a largo plazo. Esta promesa anticipa eventos futuros en la historia de Israel, donde surgirán naciones y líderes notables de su linaje. Esto muestra que las promesas de Dios no se cumplen de inmediato, sino que a menudo tienen un cumplimiento a largo plazo a lo largo de la historia. La bendición de Dios. La bendición de Dios es un tema recurrente en la Biblia. Aquí, se enfatiza que la descendencia de Sara y Abraham será bendecida de manera especial por Dios. Esto subraya la importancia de vivir bajo la bendición divina y confiar en su providencia. El plan soberano de Dios. La promesa de Dios revela su plan soberano para la historia y la descendencia de Abraham y Sara. Dios tiene un propósito específico para esta pareja y su descendencia, y ese propósito se cumplirá de acuerdo con su plan divino. La importancia de la fe. Sara y Abraham deben confiar en la promesa de Dios, incluso cuando parece imposible desde una perspectiva humana. Su fe en Dios es fundamental para el cumplimiento de esta promesa y el papel que desempeñarán en la historia. En resumen, este versículo amplía la promesa de Dios a Sara y Abraham, destacando que su bendición resultará en una descendencia numerosa y de gran importancia. Esta promesa resalta la providencia divina, el cumplimiento a largo plazo de las promesas de Dios y la importancia de la fe en su plan soberano. Versículo 17. Entonces Abraham, agachándose hasta tocar la tierra con su cara, se puso a reír, pues pensaba, ¿acaso le va a nacer un hijo a un hombre de 100 años? ¿Y puede Sara, a sus 90 años, dar a luz? Este pasaje describe la reacción inicial de Abraham ante la promesa de Dios de que él y Sara tendrían un hijo, a pesar de su avanzada edad. Aquí hay algunas enseñanzas clave que podemos extraer de la respuesta de Abraham. La duda humana. La reacción de Abraham refleja la duda humana ante lo que parece imposible desde una perspectiva natural. A pesar de su profunda fe en Dios, la idea de que un hombre de 100 años y una mujer de 90 años puedan tener un hijo naturalmente le parece increíble. El asombro de la promesa de Dios. A menudo, las promesas de Dios pueden parecer sorprendentes y difíciles de comprender desde una perspectiva humana. Este pasaje nos recuerda que las promesas divinas a veces desafían nuestras expectativas y nos llevan a asombrarnos ante el poder y la soberanía de Dios. La importancia de la fe. A pesar de su incredulidad inicial, Abraham es un ejemplo de cómo la fe puede crecer y fortalecerse a lo largo del tiempo. A medida que la historia continúa, Abraham y Sara llegan a confiar plenamente en la promesa de Dios y experimentan su fidelidad. La promesa cumplida. A pesar de las dudas iniciales, Dios cumple su promesa y Sara da a luz a Isaac en su vejez. Esto demuestra que las promesas de Dios son seguras y confiables, incluso cuando parecen improbables desde una perspectiva humana. La importancia de la humildad. La reacción de Abraham, agachándose hasta tocar la tierra con su cara, refleja una actitud de humildad ante la promesa de Dios. Reconoce la grandeza y el poder de Dios en contraste con su propia debilidad y limitación. En resumen, este pasaje nos muestra la reacción inicial de Abraham a la promesa de un hijo por parte de Dios y nos recuerda que, a pesar de nuestras dudas iniciales, la fe en Dios y en sus promesas puede crecer y llevarnos a asombrarnos ante su poder y fidelidad. Versículo 18. Y dijo a Dios,
si al menos aceptaras a Ismael para servir tus designios. La respuesta de Abraham a Dios, donde sugiere que Ismael sea aceptado para servir los designios de Dios, revela algunas enseñanzas importantes. La preocupación de Abraham. Abraham muestra su preocupación por Ismael, su hijo con Agar, y su deseo de que también sea bendecido y utilizado por Dios. Esto refleja la preocupación de los padres por el bienestar y el futuro de sus hijos. La importancia de la obediencia. Aunque Abraham propone a Ismael como una opción, su deseo subyacente es seguir los designios de Dios. Está dispuesto a obedecer y cumplir con lo que Dios tenga planeado, ya sea a través de Isaac o Ismael. La voluntad de Dios. La respuesta de Dios a Abraham revela que su plan específico implica a Isaac como el hijo de la promesa. Sin embargo, Dios también promete bendecir a Ismael y hacer de él una gran nación. Esto muestra que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos y que sus propósitos se cumplirán de acuerdo con su voluntad. La importancia de la oración. La conversación entre Abraham y Dios resalta la importancia de la oración y la comunicación con Dios. Abraham presenta su petición y preocupación a Dios, y Dios responde de manera amorosa y sabia. La fidelidad de Dios. A pesar de las circunstancias y las preocupaciones de los seres humanos, Dios es fiel a sus promesas y a su plan. Su fidelidad se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas a Abraham a lo largo de la historia. En resumen, esta interacción entre Abraham y Dios nos enseña sobre la importancia de la obediencia, la comunicación con Dios a través de la oración, y la fidelidad de Dios para cumplir sus propósitos incluso cuando nuestros planes y deseos pueden diferir de los suyos. Versículo 19. Pero Dios le respondió, de ninguna manera, pues va a ser Sara, tu esposa, la que te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Estableceré mi alianza con él, y con su descendencia después de él para siempre. En esta respuesta de Dios a Abraham, se enfatiza la importancia de que Sara, la esposa de Abraham, dará a luz al hijo prometido, quien será llamado Isaac. Aquí hay algunas enseñanzas clave que podemos extraer de esta declaración. La soberanía de Dios. Dios establece claramente que su plan soberano es que Sara sea la madre del hijo de la promesa. Esto resalta que Dios tiene un propósito específico y que sigue su plan divino. El nombre Isaac. El nombre Isaac significa risa en hebreo, lo que refleja la reacción inicial de Abraham y Sara de risa ante la promesa de un hijo en su vejez. Este nombre será un recordatorio constante de la obra milagrosa de Dios en sus vidas. La alianza eterna. Dios reafirma que establecerá su alianza con Isaac y su descendencia para siempre. Esto subraya la continuidad de la relación especial entre Dios y la línea de Abraham a través de Isaac. La confianza en las promesas de Dios. Esta respuesta de Dios enfatiza la importancia de confiar plenamente en las promesas de Dios, incluso cuando parecen inverosímiles o contrarias a las circunstancias naturales. La importancia de la maternidad de Sara. La elección de Sara como la madre del hijo de la promesa destaca que Dios puede hacer lo imposible y cumplir sus promesas incluso en situaciones humanamente imposibles. En resumen, esta respuesta de Dios recalca la soberanía divina en el plan de la maternidad de Sara y el nombre del hijo, Isaac. Nos enseña sobre la importancia de confiar en las promesas de Dios y su capacidad para realizar lo que parece imposible desde una perspectiva humana.
También subraya la continuidad de la alianza eterna de Dios con la descendencia de Abraham a través de Isaac. Versículo 20. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Yo lo bendeciré y le daré una descendencia muy grande y muy numerosa. Será el padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. La respuesta de Dios con respecto a Ismael muestra su gracia y amor hacia él a pesar de no ser el hijo de la promesa principal. Aquí hay algunas enseñanzas clave que podemos extraer de esta declaración. La misericordia de Dios. A pesar de que Isaac fue designado como el hijo de la promesa principal, Dios muestra su misericordia y amor hacia Ismael. Promete bendecirlo y hacerlo padre de una gran nación. La abundante descendencia. Dios anuncia que Ismael será el padre de 12 príncipes y tendrá una descendencia muy grande y numerosa. Esto cumple la promesa anterior de hacerlo un potro salvaje, él contra todos y todos contra él. El plan de Dios para cada uno. Esta respuesta refuerza la idea de que Dios tiene un plan y un propósito específico para cada individuo, incluso cuando no son el foco principal de una promesa divina. La fidelidad de Dios a sus promesas. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios cumple sus promesas, tanto para Isaac como para Ismael. Esta fidelidad de Dios es una enseñanza fundamental en la Biblia. La importancia de la unidad familiar. A pesar de que Isaac y Ismael tendrían destinos separados, la promesa de Dios para Ismael resalta la importancia de la unidad familiar y la bendición que proviene de la descendencia. En resumen, la respuesta de Dios con respecto a Ismael nos enseña sobre su misericordia, la abundancia de su bendición, su fidelidad a sus promesas y el plan individual que tiene para cada uno de nosotros. También subraya la importancia de la unidad familiar en la historia bíblica. Versículos del 21 al 22. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Así terminó Dios de hablar con Abraham y se alejó. Esta última parte de la conversación entre Dios y Abraham enfatiza nuevamente que la alianza divina se establecerá específicamente con Isaac, quien será el hijo de Sara el año siguiente. Aquí hay algunas enseñanzas adicionales que podemos extraer de esta declaración final. La promesa cumplida. Dios confirma una vez más que la alianza se cumplirá a través de Isaac, y que éste nacerá de Sara. Esta promesa refuerza la idea de que Dios cumple sus promesas en su tiempo designado. La importancia de la paciencia. Abraham y Sara han esperado mucho tiempo para que se cumpla la promesa de un hijo. Esta declaración final de Dios les brinda una línea de tiempo más específica, lo que puede requerir paciencia adicional de su parte. La comunicación con Dios. La conversación entre Dios y Abraham destaca la importancia de la comunicación continua con Dios. Abraham puede acercarse a Dios con sus preocupaciones y preguntas, y Dios responde amorosamente. La concreción de la promesa. La promesa de que Isaac nacerá el año que viene agrega una dimensión de concreción a la promesa de Dios. Esto da a Abraham una expectativa más definida en cuanto al tiempo en que se cumplirá la promesa. La confianza en la palabra de Dios. Abraham puede confiar en la palabra de Dios, sabiendo que lo que Dios promete, Él lo cumple. Esta confianza en la palabra de Dios es fundamental en la vida de fe de Abraham. En resumen,
Esta última parte de la conversación subraya la concreción de la promesa divina, la paciencia requerida, la importancia de la comunicación con Dios y la confianza en su palabra. También destaca que la alianza se establecerá específicamente con Isaac, como Dios lo ha determinado. Versículo 23. Tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa y a todos los que había comprado, en una palabra, a todos los varones que había en la familia y los circuncidó ese mismo día, tal como Dios le había mandado. Este versículo muestra la obediencia de Abraham a la orden de Dios de circuncidar a todos los varones en su familia. Aquí hay algunas enseñanzas que podemos extraer de este acto de obediencia. La obediencia a los mandamientos de Dios. Abraham demostró una obediencia inquebrantable a los mandamientos de Dios. Cumplió con precisión lo que se le había ordenado, lo cual es un ejemplo de su profunda fe y sumisión a la voluntad de Dios. La importancia de la circuncisión. La circuncisión se estableció como un signo de la alianza entre Dios y el pueblo de Abraham. Este acto físico tenía un significado espiritual y simbolizaba la consagración y la separación del pueblo de Dios. La responsabilidad del cabeza de familia. Abraham, como cabeza de familia, tomó la responsabilidad de asegurarse de que todos los varones en su casa, incluyendo a los nacidos en su familia y a los comprados como esclavos, fueran circuncidados. Esto muestra su liderazgo espiritual y su compromiso con la alianza con Dios. La práctica de la fe en la vida cotidiana. La obediencia de Abraham en este asunto resalta la importancia de vivir la fe en la vida cotidiana. La fe no se limita a creencias abstractas, sino que se manifiesta en acciones concretas de obediencia a los mandamientos de Dios. En resumen, este versículo nos enseña sobre la obediencia de Abraham a los mandamientos de Dios, la importancia de la circuncisión como signo de la alianza, y la responsabilidad de transmitir la fe de generación en generación. También destaca la práctica de la fe en la vida diaria de los creyentes. Versículos del 24 al 27. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En aquel mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los esclavos comprados a algún extranjero, fueron igualmente circuncidados con él. Este pasaje enfatiza la edad de Abraham y su hijo Ismael cuando fueron circuncidados, así como la circuncisión de todos los varones en su casa, incluyendo a los nacidos en ella y a los esclavos comprados. Aquí hay algunas enseñanzas que podemos extraer de estos detalles. A pesar de su avanzada edad, ambos fueron circuncidados en obediencia a la orden de Dios. Esto resalta su compromiso con la alianza divina y su disposición a cumplir con los mandamientos de Dios sin importar las circunstancias. Marcó su identidad como parte del pueblo de Dios y su compromiso con la alianza. La circuncisión, como acto simbólico, tuvo un significado profundo en la vida espiritual de Abraham y su familia. Recordó constantemente la alianza con Dios y su compromiso de vivir según sus mandamientos. En fin, el capítulo 17 del Génesis es un pasaje rico en enseñanzas y significados. Aquí hay varias enseñanzas que podemos extraer de este capítulo. 1. La alianza con Dios. Destaca la importancia de la alianza entre Dios y Abraham. Esta alianza es central en la relación entre Dios y su pueblo, y subraya la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. 2. La circuncisión como signo de la alianza.
representa la consagración y la separación del pueblo de Dios, así como la obediencia a los mandamientos divinos. 3. La promesa cumplida. A pesar de la avanzada edad de Abraham y Sara, Dios les promete un hijo, Isaac. Esto enseña que Dios cumple sus promesas en su tiempo designado, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. 4. La renovación de la identidad. Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham y el de Sarai a Sara como parte de la alianza. Esto simboliza una transformación espiritual y una nueva identidad en Cristo. 5. La importancia de la fe y la esperanza. Abraham y Sara ejemplifican una fe inquebrantable y una esperanza perseverante en Dios, a pesar de las dificultades y los obstáculos. Esta fe es un modelo para todos los creyentes. 6. La responsabilidad de la circuncisión. Abraham toma la responsabilidad de circuncidar a todos los varones en su casa, incluyendo a los esclavos comprados. Esto muestra su liderazgo espiritual y su compromiso con la transmisión de la fe a las generaciones futuras. 7. La multitud de naciones. Dios promete a Abraham que será el padre de muchas naciones. Esto anticipa la futura descendencia espiritual de Abraham a través de la fe en Cristo. 8. La importancia de la comunicación con Dios. La conversación entre Dios y Abraham refleja la importancia de la comunicación continua con Dios. Abraham puede acercarse a Dios con sus preguntas y preocupaciones, lo que demuestra una relación íntima con Dios. 9. La fidelidad de Dios. A lo largo del capítulo, se destaca la fidelidad de Dios para cumplir lo que promete. Esto nos enseña que podemos confiar en la fidelidad de Dios en nuestras vidas.